Gracias, Neus. Visto este ejemplo, vamos a analizar ahora cuáles han sido los cambios que ha introducido la reforma de las pensiones, que, como les decíamos, ha entrado en vigor este 2022. Para ello nos acompaña aquí en el plató el abogado Diego Muñoz. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. La principal novedad es la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios convencionales. ¿Qué significa esto de equipararlas? Pues que tradicionalmente las personas que eran pareja de hecho tenían que acudir a los tribunales para que les reconocieran este derecho y, sin embargo, pues a raíz de la modificación que ha entrado en vigor a finales de año, principio de 2022, pues digamos que se le reconocen a aquellos que estén inscritos en el registro de parejas estables no casadas con una convivencia de 2 años y además acrediten que previamente tenían una convivencia de 5 años, pues básicamente, hay más requisitos, pero básicamente a esto se le reconoce al igual que las personas casadas. ¿Y cuáles eran los requisitos que tenían antes? Tengo entendido que incluso la persona superviviente tenía que tener menos ingresos que la fallecida para poder cobrar. Correcto, es decir, había que hacer un cómputo, hasta el 50% de los ingresos tenían que ser inferiores al cómputo total de los ingresos que tuvieran ambos y de alguna forma, pues con esta nueva modificación, pues digamos, se les facilita a las parejas de hecho que se les reconozca este derecho de pensión de viudedad. Aún así, tienen que someterse a los mismos requisitos de las parejas casadas, que también los hay, no solo por estar casados sin más, por ejemplo, hay plazos para todo, cotizaciones. Es decir, el hecho causante, es decir, el fallecimiento, pues la persona que ha fallecido pues tiene que estar en una situación de alta o asimilada al alta. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que en los últimos 5 años pues haya cotizado, de forma ininterrumpida, pues haya cotizado 500 días, o en caso de que esta persona no estuviera asimilada al alta, pues que hubiera cotizado al menos durante 15 años. ¿Se podrá, por ejemplo, en un caso de una pensión de viudedad que no se concediera en su día porque no había entrado en vigor esto, ¿se podrá volver a pedir ahora y con estos cambios conseguirla? Es que el problema que nos encontramos es que si hay una resolución administrativa que ya les denegó en su día esa situación, puede que tengan alguna dificultad a la hora de reconocerla. Cuestión diferente será las que se soliciten a partir de ahora, pero si ya había una resolución firme en la que la había denegado respecto a un hecho concreto, veremos a ver cómo los tribunales van encajando esto. Y las que se soliciten ahora, pongamos el caso de que esta persona no quiso pedirla porque vio que era difícil conseguirla, pero hace bastantes años de que falleció la pareja. ¿Se cobrará desde el momento en el que se pide o desde cuando falleció la pareja? Bueno, en principio no está previsto que haya retroactividad, al igual que el resto de las pensiones normalmente te establecen un periodo de carencia de 3 meses y a partir de que cuanto más tardes en pedirlo no te van reconociendo desde el principio, entonces en este sentido se asimilará y entonces si lo pidieran ahora pues evidentemente se le reconocería el derecho desde la solicitud. Desde la petición y no desde el fallecimiento. Eso es. ¿No? Las pensiones de viudedad, veíamos ahí un ejemplo de una persona que se quejaba de que son muy escasas. Hay bastante variación, ¿no?, entre lo mínimo que se puede cobrar y lo máximo. Pues mira, para más o menos, para 2022 se ha establecido en los presupuestos generales del Estado que una pensión mínima más o menos rondará los 540 euros, son 538. Digamos, esa es la mínima, ¿no? También dependiendo de los años que tengas, si tienes más de 60, menos de 60, si tienes hijos a cargo, etcétera, si tienes cargas, hasta las mínimas, digamos, la máxima mínima son unos 830 y pico euros. Y luego la máxima pensión de viudedad que se puede cobrar, en el caso de que el causante hubiera cotizado el máximo, etcétera, etcétera, pues son unos 2.700. Lo que pasa es que de estas pensiones se ven muy pocas. Además, tenemos que tener en cuenta que lo que son las prestaciones de la seguridad social, a diferencia de antes que no estaban topadas, ahora si tú ya estás percibiendo una pensión y vas a percibir la pensión de viudedad, estas tienen un límite, tienen un techo, entonces nunca vas a poder. Antes la gente decía, no, pues con la de mi marido y con la mía la sumamos las dos y entonces voy a estar fenomenal. Eso ahora digamos que poco a poco lo van limitando y no va a ser así. Esto también son novedades que se han ido incorporando. Bueno, lo que son los límites de topar las pensiones ya desde hace unos años que se vienen haciendo, porque al final la seguridad social pues cada vez tiene unos recursos más limitados y lo cierto es que no da para todo, entonces hay que ir recortando. ¿Y son compatibles con otro tipo de pensiones? Sí, por ejemplo, son compatibles con la pensión hemos de decir que son pensiones contributivas, es decir, que ha tenido que haber una contribución. Entonces, estas son compatibles, pues, por ejemplo, con la pensión de orfandad, ¿no? Pues, si no tiene hijos, pues evidentemente puede pedir la pensión de orfandad para los hijos y la pensión de orfandad y la pensión de viudedad para la persona, para la viuda o el viudo. O casos como la invalidez también. O la invalidez, eso es, son compatibles. ¿Cómo funciona con las personas que, por ejemplo, estuvieron casadas un tiempo, se separaron y luego hay un fallecimiento? ¿Tienen derecho a cobrar una pensión? Sí, eso está claramente regulado. Hay una diferenciación entre la regulación anterior a enero de 2008 y la regulación posterior. Con carácter previo a 2008, la gente que se separaba, se divorciaba, no tenía que acreditar, en la sentencia de divorcio, no tenía que acreditar lo que era la pensión compensatoria, ¿no? Que es una pensión que su sentido es el compensar el desequilibrio que se produce en el momento del divorcio. Entonces, a partir de 2008,
y sucesivamente se han ido haciendo algunas modificaciones, se han introduciendo, digamos, flexibilizándolo, pero a partir de 2008 la persona que quiera tener una pensión compensatoria, que se haya divorciado, tiene que tener reconocida en su sentencia de separación una pensión compensatoria. Y esto es importante porque es la diferencia entre tener derecho o no tener derecho. Además hay que tener en cuenta que esta pensión compensatoria estará de alguna forma limitada, es decir, la pensión por mucha pensión compensatoria que te reconozca con toda la buena intención del mundo al separarte de tu marido o tu mujer, nunca podrá ser superior a la que tuviera reconocido con arreglo a los criterios de la seguridad social la pensión establecida. Entonces habrá que limitarla. Y en el caso de volver a contraer matrimonio, entiendo que se pierden las pensiones de viudedad. Eso es, porque como la pensión de viudedad que está basada en la pensión compensatoria se extingue en el sentido de que también la pensión compensatoria, es decir, si uno está casado y le reconocen pensión compensatoria, es causa de extinción precisamente, con arreglo al 97, creo que es el Código Civil, la extinción de la misma por contraer nuevas nupcias. O sea que se verán bastantes casos de personas que no se casan a pesar de estar en una relación porque perderían este... Correcto, esa picaresca, ¿no? De decir, bueno, vamos a intentar que no se nos note para mantener la pensión y efectivamente pues a lo mejor no contraen matrimonio y cada uno pues sigue disfrutando de esa pensión. Vamos a hablar de un último caso. Hablábamos de que las parejas de hecho se han equiparado ya del todo, pero aunque no tengamos formalizada de ninguna manera nuestra relación, también hay una fórmula para poder cobrar una viudedad. Es un proceso más engorroso, quizá. Correcto. Evidentemente, si cumples los requisitos que establece la normativa, pues es todo mucho más sencillo, ¿no? Puedes solicitarla y acreditándolo pues los años de convivencia, la inscripción en el registro de parejas, etcétera, también te lo facilitan. La cuestión es que si tú has sido una pareja de hecho durante 10, 15, 20 años, un periodo muy prolongado, pues vas a tener que acreditar, incluso pleitear, y ¿cómo vas a demostrar eso, no? Pues para eso hay que volantes de empadronamiento histórico, correos, certificados, notificaciones a esos domicilios, hay que tener una serie de pruebas, de medios probatorios que te lo permitan. No lo hemos comentado también con el tema de violencia de género. Sí que a las mujeres que han sufrido, que tienen una sentencia y que no la habían solicitado en ese momento, o incluso el informe del fiscal en el que pruebe que hay indicios de violencia, a estas personas también se les reconoce la pensión de viudedad y eso es una cosa que antes no existía. Pues Diego Muñoz, abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado todas estas dudas. Muy bien. Hasta otra. Gracias. Pues ya veis que hay muchos detalles de los que estar pendientes cuando